Entonces, vamos a continuar con la clase. Entonces, vamos a hacer lo que es la parte de circulación pulmonar. La parte de la circulación pulmonar. Nosotros ya hemos visto cómo antes, la próxima semana tenemos clases de lunes, ¿no? Y acabamos fisiología respiratoria. El viernes no hay clases, es feriado, ¿no es cierto? Entonces, la próxima semana solo vamos a tener práctica, me parece, con el grupo A. Entonces, con el grupo B, C, D vamos a hacer la siguiente semana, ¿ya? Que sería la otra práctica de fisiología respiratoria. No hay forma, hemos nosotros más o menos calculado para que no se altere. Entonces la siguiente semana solo hace práctica el grupo A y la subsiguiente semana harían práctica el grupo B, C, D y ya no haría el grupo A, ¿no? Y ya la subsiguiente semana ya nos regularizamos, ¿ya? O sea, eso ya está calculado más o menos para que no tengamos problemas al final, ¿ya? No hay problema de eso. Entonces, les he hecho llegar la guía de práctica a las delegadas. Para la segunda práctica van a leer solamente lo que es los dos ítems de transporte de gases e intercambio de gases, ¿ya? Esos ítems van a leer, ¿ya? Ya en la parte renal ya vamos a regularizarlos con ellos. Bien, entonces vamos a hablar sobre circulación pulmonar. Vamos a acordarnos que tenemos el corazón derecho y el corazón izquierdo del colegio, ¿no? Lo hemos dividido así: el corazón derecho e izquierdo, ¿no? El corazón derecho, sangre desoxigenada; corazón izquierdo, sangre oxigenada. Llega la sangre por las venas cavas, todo hacia el corazón derecho, ¿sí? Sale por la arteria pulmonar hacia los pulmones, se oxigena en los capilares y llega al corazón izquierdo, ¿sí? Al corazón izquierdo. Y en esta zona tenemos lo que es el intercambio alveolo capilar, es decir, las presiones de aire nos llegan acá al alveolo, pasan hacia es la ventilación, la difusión es el pasaje, ya lo hemos visto antes, y la perfusión sanguínea es la que va a llevarnos la sangre del corazón derecho hacia el izquierdo, y en ese transporte va a oxigenar nuestra sangre. Entonces, todo es un juego de fluidos, un juego de presiones, ¿ya? ¿Cuánto tiempo tiene que demorar en pasar el oxígeno para ¿cuánto demoraría en oxigenarse? Dice que más o menos demora 1 segundo en pasar, ¿ya? Por aquí, un glóbulo rojo. Pero basta para oxigenarse 0.3 segundos, ¿ya? Sin embargo, lo normal y usual es que pasen 0.8 décimas de segundo. Es decir, tenemos márgenes de seguridad amplios para que pase el glóbulo rojo, se oxigene y se vuelva a ir hacia el corazón izquierdo ya oxigenadito, ¿no? Entonces hay márgenes de seguridad. Pero hoy día vamos a aprender que nosotros no saturamos 100% por algún motivo, ¿no? Cuando se pone el saturador, alguien se ha puesto el saturador y se ha puesto a ver 5 minutos y satura 100%. A la primera impresión, saturas el 100%, ¿no? Y de ahí va pasando el tiempo y ya no satura 100%, te baja a 98, 97. Pero si yo soy deportista, ¿por qué no voy a saturar? Ahora vamos a ver por qué, ¿ya? Porque ya hay factores que aumentan o pueden disminuir esto. Entonces, hay las variables de la perfusión sanguínea varían, ¿sí? Primero vamos a recordar que este corazón es de capacidades, es decir, llega bastante sangre. Y este lado del corazón izquierdo es de presiones, ¿no es cierto? Se presenta la presión ahí para que pueda expulsar la sangre hacia la aorta, ¿ya? Entonces, aquí la sangre llega por los fenómenos físicos que ya hemos visto en fisiología 1, es decir, ¿no? Llega la sangre de los miembros inferiores, llega la sangre por las válvulas, por la presión que nosotros ejercemos en el abdomen y por la capacidad inspiratoria que crea la bomba de vacío, ¿no es cierto? Llega la sangre hacia la aurícula derecha, ¿ya? Entonces, tiene alta capacidad,
Pero también tenemos que ver que al llegar acá nos vamos a enfrentar con la resistencia arteriolar, con la resistencia capilar, ¿no? ¿Sí? Y aquí en esta zona también nos vamos a enfrentar a dos fenómenos más: el espacio muerto y el cortocircuito o shunt, ¿ya? Entonces vamos a irlo viendo eso durante la clase. La circulación pulmonar es la circulación menor, la circulación sistémica es la mayor. Entonces la circulación pulmonar es un circuito de alta capacidad, de baja resistencia, alta distensibilidad y compliance, es un reservorio sanguíneo, ¿no? El pulmón es un reservorio sanguíneo, tiene hasta 450 mililitros de sangre, ¿sí?, de reservorio. Y tenemos dentro del mismo pulmón diferentes tipos de vasos pulmonares. Tenemos los vasos pulmonares, los capilares que van a oxigenar la sangre, ¿sí?, los capilares. Pero también recordemos que en el pulmón existe tejido, existen bronquios, existe tejido pulmonar, que requieren alimentación, que requieren ser oxigenados. Esos tejidos son alimentados por los vasos bronquiales. ¿De dónde nacen los vasos bronquiales? Nacen de la aorta, de la base de la aorta, y se van al pulmón directamente, ¿ya? Y entonces lo oxigenan, y esas venas bronquiales que salen después de haber oxigenado al tejido pulmonar se van directamente a la aurícula y se mezclan con la sangre oxigenada. Entonces ya tienen un factor, ¿por qué no saturan? 100%. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estos vasos bronquiales se van directo. ¿Cuánto usan de nuestro gasto cardíaco esos vasos bronquiales? Porque el tejido pulmonar está trabaja y necesita alto flujo sanguíneo. Usan 1 o 2% de nuestro gasto cardíaco. Eso quiere decir que solo si consideraríamos vasos bronquiales, saturarían 98, 99%. Pero recuerden que habíamos en las otras clases que hay methemoglobina, hay carboxiemoglobina, ¿no? Entonces ya juntaron 3 factores por los cuales no saturan 100%. Y vamos a seguir avanzando. Entonces, y los vasos linfáticos son los que se encargan de absorber el líquido que se queda en el intersticio. ¿Cuál es el intersticio en los pulmones? Es el espacio que se encuentra entre el alveolo y el capilar, ¿no es cierto? Entonces el linfático viene ahí y le chupa el líquido, ¿no? Porque hay siempre un poquito de líquido ahí, para evitar que aumente la distancia alveolo-capilar, ¿no? Que aumente la distancia alveolo-capilar. Entonces la arteria pulmonar pues se prolonga, esto es anatomía básicamente, ¿no? La arteria pulmonar se prolonga desde la base del emitor derecho, ¿sí? Se prolonga desde la base del ventrículo derecho, se forma el tronco de la arteria pulmonar. Este tronco de la arteria pulmonar tiene una presión. ¿Cuánto es la presión del tronco de la arteria pulmonar? Va más o menos entre 8 su diastólica y 25 su sistólica, ¿ya? Con un promedio de 12.5, una presión arterial media, 12.5 milímetros de mercurio. Esta presión de la arteria pulmonar, ¿sí?, de la arteria pulmonar, tiene que llegar la sangre hasta los capilares pulmonares. Ya habíamos visto dónde están los capilares pulmonares, ¿no es cierto? Tiene que llevar hasta los capilares pulmonares. Los capilares pulmonares tienen una presión de 7 milímetros de mercurio. Entonces, como en todos los fluidos, el sitio de mayor presión lleva el líquido al sitio de menor presión. Es decir, si tú tienes una presión sistólica de 25 milímetros de mercurio en el ventrículo derecho cuando se contrae, esa presión va a llegar hasta el capilar pulmonar, que tiene solo una presión de 7 milímetros de mercurio. Entonces, la sangre del corazón derecho avanza con tranquilidad hacia el pulmón. Y miren la diferencia de presiones que haya. Entonces, con eso avanza con tranquilidad. ¿Ya? Con tranquilidad. Este es un esquema que nosotros lo vemos en un monitor normalmente, ¿sí? En el monitor nosotros vamos viendo, le ponemos un catéter en la vena yugular interna o en la vena subclavia, y cualquiera de las dos venas va hacia la cava superior, ¿ya? Y en la cava superior, en la cava superior me voy hacia el ventrículo derecho. Ya ingreso nomás mi catéter hacia el ventrículo derecho
En el ventrículo derecho encuentro una presión de más o menos hasta 25 milímetros de mercurio. Y lo voy pasando mi catéter hacia el tronco de la arteria pulmonar, hacia las arterias pulmonares derecha e izquierda, y llego hasta el capilar pulmonar. ¿Y el capilar pulmonar cuánto era la presión? 7. Entonces van viendo, como va bajando la presión, el líquido va corriendo, la sangre va corriendo tranquilamente. Cuando llego al capilar pulmonar ya no puedo avanzar más, porque ya no hay forma de llegar hacia el otro lado, ¿no? Entonces el capilar pulmonar le llamamos, como es la final, le llamamos la presión de cuña. Y la presión de cuña del capilar pulmonar es 7 milímetros. Entonces, para que siga avanzando nuestra sangre, la presión de la aurícula izquierda, ¿cómo debe ser? ¿Mayor o menor? ¿Qué dices? O sea, estamos avanzando la presión desde el ventrículo derecho, arteria pulmonar, capilar pulmonar, y ahora queremos llegar a la aurícula izquierda. ¿La presión debe ser mayor o menor? Vamos chicos, el fluido, ¿cómo tiene que avanzar un fluido? ¿Mayor o menor tiene que ser la presión? ¿Ah? ¿Cómo avanzan las cosas? El sitio de mayor presión. ¿Qué dice la ley de Fick? Mayor a menor. Entonces, si tengo 7 en el capilar pulmonar, ¿cuál debería ser mayor o menor la de la aurícula izquierda para que avance el líquido? ¿Ah? Debería ser menor para que avance el líquido. ¿Sí? Si no, no va a avanzar. Entonces, la presión media de la aurícula izquierda más o menos es 2 milímetros de mercurio. Pues capilar 7 y la presión media es 2, ¿no es cierto? Con una presión que puede ir de 1 a 5 milímetros de mercurio. ¿Ya? Entonces, el capilar pulmonar le da la sangre a la aurícula izquierda por esa razón, porque la presión. Pero cuando pasa la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo, la cosa cambia totalmente. El corazón izquierdo es de presiones, ¿no es cierto? De pura presión. Entonces la presión en el ventrículo izquierdo es 80 a 120 la presión, ¿no? Entonces ya es un corazón, cambia totalmente. Hasta la aurícula izquierda hemos manejado presiones bajitas, ¿sí? ¿Y cómo sacamos la presión de la aurícula izquierda? Se saca indirectamente, con el diferencial. ¿Se acuerdan que en la cuña, en el enclavamiento, hemos enclavado nosotros el capilar? Ya no puede avanzar más, de 7 milímetros. Entonces de ahí sacamos más o menos la presión que tiene la aurícula izquierda, que debe ser menor, que su presión media es 2 milímetros de mercurio. ¿Ya? No podemos llegar hasta la aurícula izquierda para sacar su presión exacta. Entonces las presiones. Y entonces aquí vemos nuevamente, ahí está el catéter, ¿no es cierto? Ahí está el catéter. Entonces lo entramos por el ventrículo derecho, por la cava, ¿no? Superior, ventrículo derecho, tronco de la arteria pulmonar derecha e izquierda, ¿sí? Y llega hasta acá. Entonces aquí tenemos nuestra presión de cuña o nuestra presión de enclavamiento. Hasta ahí va a avanzar. Avanzamos entonces 25, más o menos 15, 7. Aquí llega la presión oxigenada y viene el intercambio entre el aparato respiratorio y el funcional, ¿sí? Y entonces aquí comienza a salir las venas pulmonares, vienen a la aurícula izquierda. Y en la aurícula izquierda la presión es hasta 5 milímetros de mercurio. Entonces, como sigue teniendo diferencia de presión, sigue avanzando. Ya cuando pasa acá y el ventrículo izquierdo comienza a bombear sangre a presión, ya es diferente. Ya tiene otra presión. Entonces, hasta ahí, creo que todos hemos avanzado con tranquilidad, ¿no? Hemos ido avanzando sin... Esto pasa si es que no hubiese ninguna alteración nuestra. Pero recordemos que nosotros nos movemos, nos paramos, nos sentamos, nos echamos, vamos, dormimos boca arriba, boca abajo, de costado, ¿no? Y la sangre, nosotros somos un continente y la sangre es nuestro contenido, nuestro fluido. Entonces nuestro fluido se va a las zonas de gravedad de aquí, para adelante, para atrás, todo eso. Ahí van comiendo las cosas.
el pulmón es un gran reservorio de oxígeno. Tiene 450 milímetros. 9% del total de nuestro volumen sanguíneo está en el pulmón. Y de esa cantidad de sangre, solamente se oxigenan 70 mililitros por cada vez. 70 mililitros. Solamente esos se van a oxigenar. ¿Ya? Entonces siempre tenemos 409% de nuestro volumen total, y de ese porcentaje solo 70 mililitros se va oxigenando constantemente. Pero esos tienen su tiempo de pasada, como les decía, 8 décimas de segundo. Va pasando, ¿no? Cuando estamos en reposo. Entonces, ¿cuándo aumenta esta cantidad? Cuando nosotros hacemos una inspiración, ¿no? Nos llenamos de sangre. ¿Cuándo disminuye esa cantidad de sangre en el pulmón? Cuando soplamos, ¿no? Tocamos algún instrumento de aire, lo soplamos, respiramos, disminuye la cantidad. Entonces, si expandimos el pulmón, aumenta la cantidad. Entonces, el flujo sanguíneo del pulmón es constante, y como les digo, tenemos que reiterar que hay dos tipos de circulación: pulmonar y la circulación bronquial, la circulación capilar y la circulación pulmonar bronquial. Bien, entonces, por ejemplo, cuando el oxígeno disminuye a menos del 70%, los vasos sanguíneos del pulmón sienten esta disminución de oxígeno, y lo que hacen es cerrar. Como hay un poco de hipoxia y se cierran, se llama vasoconstricción pulmonar hipóxica. ¿Y para qué se cierran? ¿Para qué es esta vasoconstricción pulmonar hipóxica? Para que la sangre sea redistribuida a las zonas que están mejor oxigenadas. ¿Ya? Esto pasa solo en el pulmón y en el cerebro. Entonces, en la zona donde hay menos oxígeno, los vasos se cierran. Hay vasoconstricción. Y se abren los vasos en la zona donde hay más oxígeno. Entonces se ventilan mejor. Vasoconstricción pulmonar hipóxica. ¿Ya? Vasoconstricción pulmonar hipóxica. E igualmente hay otros factores más que alteran nuestra circulación pulmonar, sobre todo nuestra posición. ¿Ya? O sea, hasta ahorita todo era maravilloso, todo era lindo, ¿no? Llegaba la sangre, se oxigenaba, como en el colegio, ¿no? Pero recuerden que nuestro corazón está acá en el medio del tórax, y tenemos pulmón hacia abajo, ¿no? Y pulmón unos 30 centímetros hacia abajo, y pulmón hacia arriba, unos 15 centímetros, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál es el comportamiento de los fluidos ante la gravedad? ¿Los líquidos a dónde van? ¿Hacia abajo o hacia arriba? Hacia abajo. Entonces, mi pulmón, que está debajo del corazón, ¿qué debe haber? ¿Más líquido o más aire? Más líquido. La sangre se va más hacia abajo. ¿Y el gas sube o baja? Sube. Entonces, en la punta de mi pulmón debe haber más aire que en la zona de la base, ¿no es cierto? Entonces, y en la zona de la base hay más líquido que en la punta del pulmón. Entonces, esto hace que se creen zonas pulmonares. Las tres zonas pulmonares más importantes, las zonas de West, ¿ya? Tres zonas pulmonares: 1, 2 y 3. En la zona 1, que es la zona del ápice pulmonar, llega poca sangre, pero llega mucho oxígeno, ¿sí? Mucho aire. Entonces, ¿se oxigenará adecuadamente? No, porque no hay, llega el oxígeno, pero ¿a quién va a oxigenar si no llega sangre? ¿No es cierto? Si no llega sangre, el corazón no bombea sangre hacia ahí arriba. Entonces, esa zona le llamamos espacio muerto, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos visto espacio muerto anatómico? ¿Sí? ¿Cuál era? La zona de la vía de conducción, ¿no es cierto? ¿Hasta qué división? Hasta la división 16. Pero ahora vemos el espacio muerto fisiológico, es decir, zonas donde hay oxígeno pero no llega sangre, ¿ya? No está llegando sangre. Esa es la zona 1 pulmonar. La zona 2, llega la sangre
en cada sístole y hay oxigenación adecuada, es la zona media, es la zona respiratoria adecuada. Y en la zona 3 llega más sangre, pero llega poco oxígeno. Entonces, la sangre pasa, pero no se oxigena adecuadamente. A eso le llamamos cortocircuito o shunt. Entonces, tenemos una zona 1, que es un espacio muerto, una zona 2 y una zona 3. Normalmente nosotros vivimos con zona 2 y 3. Con zona 2 y 3. Nuestra zona 1 es pequeñísima, ¿sí? Y cuando hacemos ejercicio, hacemos algún esfuerzo, necesitamos tener más oxigenación, entonces nuestra zona 2 se expande y se come a la zona 1, y solo el pulmón se quedaría zona 2 y 3, ¿ya? Desaparece la zona 1 en el ejercicio. Entonces, ¿entendido hasta ahí? Ya está. Ojalá que esté entendido entonces. Entonces, en la zona 1, ¿qué es mayor? La presión alveolar, P con A mayúscula, presión alveolar. La presión arteriolar de la arteriola, P con A minúscula, o la presión de las venas. ¿Qué cosa es mayor acá? Entonces, en la zona 1, mayor la presión alveolar, más que la presión arteriolar y más que la presión de las venas. Más 1, 2, 3. Zona 1 es presión alveolar mayor que la presión arteriolar y mayor que la presión venosa. ¿Ya? En la zona 2, aquí más bien la presión arteriolar en cada sístole es un poquito mayor que la presión alveolar, pero hay buen intercambio. ¿Ya? Y aquí es mayor la presión venosa. Y la tercera es la presión venosa. Y en la zona 3, la presión arteriolar, como hay bastante fluido, es mayor que la presión venosa y las dos son mayores que la presión alveolar. ¿Ya? Las dos son mayores que la presión alveolar. Entonces tenemos 3 zonas pulmonares, nuestra zona ideal de intercambio es la zona 2. ¿Sí? La zona 2. Entonces, nuevamente lo mismo. Entonces, en la zona 1 hay una ausencia total de flujo sanguíneo. Reitero, es zona mínima de nosotros, sobre todo cuando estamos parados o sentados como ustedes ahorita en este momento, pero en la zona 2 es la ideal y la zona 3, bueno, es la zona de cortocircuito, ¿no? Es otro de los factores por los cuales no oxigenamos, no saturamos 100%, porque no toda la sangre se oxigena, debido a que tenemos zonas de cortocircuito. ¿Sí? Lo mismo. Ya, cuando nos echamos, nuestro pulmón se vuelve zona 2 y 3 nomás, ¿ya? Cuando nos ponemos de costadito, toda la sangre va hacia abajo, se vuelve zona 3 y el pulmón de arriba se vuelve zona 2, ¿no? Ventilamos. Entonces, cada vez que cambiamos de posición, cambia la zona 1, zona 2, zona 3. ¿Cuándo aumentaba la zona 2? Cuando hacemos ejercicio, un esfuerzo físico. ¿Cuándo aumenta la zona 1? De espacio muerto, cuando tienes un paciente que no tiene buena presión arterial, está en shock, tiene una hemorragia, entonces baja la presión y la zona 1 se hace más extensa. ¿Sí? Entonces tú tienes un paciente que está sangrando y se comienza a desaturar. ¿Pero por qué? Si el problema es circulatorio, ¿por qué comienza a desaturarse? ¿Por qué llega este paciente que ha tenido un accidente, un trauma abdominal cerrado, llega en shock, llega inconsciente, lo pones en shock trauma, le pones el oxímetro y satura 60? Pero si está respirando bien, dices, ¿por qué está así? Entonces no es eso, sino que ¿qué zona ha aumentado? La zona 1, la zona 1, porque la presión baja y entonces no llega sangre hacia todo el pulmón. ¿Ya? Entonces la zona 1 es la zona más, el espacio muerto, el fisiológico es muy maligno en un paciente. Entonces, la zona 3 aumenta cuando haces ejercicio, ¿no? Porque hay más sangre, pero que te permite ventilación. Entonces, shunt y espacio muerto. ¿Qué es el shunt? El shunt es cuando no llega mucho oxígeno y llega sangre, ¿no es cierto? La zona basal, digamos, ¿no? Es el cortocircuito. ¿Qué quiere decir? Que llega sangre, como no encuentra aire, no se oxigena mucho
y se va sin sangre sin oxigenar. Eso es un cortocircuito. Ese es otro motivo por el cual nos saturamos 100%. Miren, ya se va varios motivos, ¿eh? ¿Ya? Entonces en la zona 3. Zona 2, llega aire y ya hay intercambio porque llega también la circulación. Y en la zona 1, espacio muerto. ¿Por qué el espacio muerto? Porque no llega sangre y sí llega oxígeno. Entonces no hay intercambio porque no llega la sangre, no se oxigena. Esto tiene una ecuación, la ecuación de la ventilación-perfusión, en la cual vamos a dividir ventilación B con Q, que es perfusión, que normalmente está entre 0, 8 y 1. ¿Por qué? Porque consideran 1 a cada uno de los factores. Por ejemplo, 1 de ventilación, 1 de perfusión, ¿no es cierto? 1, 1, ¿sí? 1, 1. Ya, el dividir de 1 a 1 es 1, pero más o menos se ha visto que no es perfecto esto, ¿no? Entonces va de 0 a 8 a 1, la ecuación de la ventilación-perfusión. Pero si nos vamos a la zona 3, ventila el paciente, en la zona 3, digamos no ventila, ¿no es cierto? Es 0. Perfunde el paciente, sí hay bastante perfusión, es 1. 0 entre 1 es 0. En los shunt es 0. Y en el espacio muerto, ventila el paciente, sí ventila. Llega sangre, no llega sangre. 1 entre 0 es el infinito, ¿no es cierto? El 1 entre el 0. Todo número que ustedes dividen entre 0 es infinito. Entonces así lo encuentran. Esa es la ecuación ventilación-perfusión. Nuevamente lo mismo, ventilación-perfusión. Shunt o cortocircuito y espacio. Espero que esté claro ahora, ¿sí? Y en el ejercicio les vuelvo a reiterar, se abren todos los vasos sanguíneos y casi todos nuestros pulmones zona 2 y mucha zona 3. Mucha zona 3. Y la zona 1 aumenta en las patologías, sobre todo en la hipotensión, ¿no? Entonces, al aumentar el gasto cardíaco, en el ejercicio aumenta también la llegada de sangre al corazón. Y esto aumenta la zona 3. ¿Qué pasa? Cuando tenemos más bien alguna patología y este circular de sangre está normalmente avanzando? Tiene problemas para llegar a la aurícula izquierda. ¿Cuándo tenemos problemas para llegar a la aurícula izquierda? Cuando aumenta la presión de la aurícula izquierda. ¿Ya? O sea, si es 7 el capilar, la aurícula izquierda, debería aumentar un poquito y ya no llegar sangre. Sin embargo, nuestro organismo es noble y entonces permite que nuestro capilar se adapte a presiones altas de la aurícula izquierda. Hasta 40, 30 dicen algunos, otros 40, 50. Esos son nuestros factores de seguridad. ¿Qué pasa si el capilar comienza a pelear con una presión mayor? Aumenta su presión del capilar. Y cuando aumenta su presión del capilar sanguíneo, ¿qué hace el capilar para aumentar su presión? Comienza a hacer más resistencia, y esta resistencia con más presión de líquido adentro comienza a salir, ¿no? A salir el líquido. ¿A dónde sale el líquido en el pulmón? ¿Y cuál es el intersticio en el pulmón? Entre el alveolo y el capilar. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Aumenta la distancia alveolo capilar. ¿Cuánto debería ser? 0,5. Pero si le metes líquido ahí, ¿cuánto aumentaría? Más, ¿no? Y no se queda ahí, sino como hay más líquido, se meten al alveolo. Se mete al alveolo. Y entonces mete líquido al alveolo y eso se llama edema pulmonar. Eso es mortal. En 10 minutos se muere el paciente. Entonces, ¿cuándo pasa esto? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué pasa esto? Pasa, por ejemplo, que ustedes tienen su paciente hipertenso, ¿no? Tengo hipertensión, como sal, soy fumador, tengo triglicéridos, tengo colesterol, y dicen de algo me tengo que morir, ¿no? Entonces se toma la presión, ¿y cuánto tiene de presión? ¿Cuánto es lo normal? 120, hasta 130 es lo normal ahora en la norma. Tienen 140, 150 y no se trata.
etc. ¿Cuánto era la presión del ventrículo izquierdo? Hasta 120. Pero ese 120 comienza a pelear contra ese 130 en la aorta, ¿no? ¿Y qué va a pasar con nuestro ventrículo entonces? Para ganarle, ¿qué tiene que hacer nuestro ventrículo? Aumenta su presión. Y cuando aumenta la presión, ¿qué es lo que pasa? Es como cuando ustedes van al gimnasio. Entonces, la musculatura del ventrículo izquierdo comienza a crecer. Nuestro ventrículo se llama hipertrofia, ¿no? Así como cuando les crecen los bíceps, todo igual el ventrículo les crece grande, su ventrículo, ¿no? Y eso pelea contra la aorta, ¿ya? Entonces aumenta la presión del ventrículo. ¿Y qué pasa con la aurícula? Que tenía solamente 7 milímetros de mercurio y se comienza a enfrentar contra un ventrículo con 140, 150. ¿Qué pasa? Entonces, lógicamente comienza a ceder y comienza a aumentar su presión también para enviarle más sangre, ¿no? Y comienza a aumentar 30, 40, 50. ¿Y qué pasa con el capilar? Entonces, cuando encuentra una aurícula así, también comienza a aumentar su presión, ¿no? Y ahí hay dos caminos: que se llene de agua el pulmón o que la presión vaya hacia el ventrículo derecho y también ahí comienza a haber aumento de la presión en todo el sistema venoso, ¿sí? Entonces, y ahí comienzan a nacer las insuficiencias cardíacas, izquierdas y derechas, ¿ya? Entonces, eso es lo que pasa, pero gracias a Dios tenemos un cierto margen de seguridad. Otra ocasión en la que puede pasar esto es, por ejemplo, cuando cuando las válvulas del corazón, la mitral, en el lado izquierdo, la aurícula pasa hacia el ventrículo de la sangre. Pero estas válvulas se malogran con la edad, ¿no? Se esclerosan, con nuestros ateromas, con nuestro estilo de vida se malogran, ¿no? Con la presión. Y entonces el ventrículo, cada vez que late, bota sangre hacia la aorta y regresa sangre hacia la aurícula. Sale la aorta y regresa sangre hacia la aurícula. Una insuficiencia valvular. ¿Qué es lo que pasa ahí también? Aumenta la presión en la aurícula izquierda y eso va a aumentar la presión en el capilar, ¿ya? Entonces, eso puede ocurrir en algunas ocasiones. Entonces, al aumentar más de 30 milímetros de mercurio la aurícula, su presión, puede haber un edema de pulmón, ¿ya? Tenemos un factor de seguridad, miren, es amplio, ¿eh? Pero si aumenta más de eso, ya nos jugamos que puede haber un edema de pulmón. Cuando aumenta la presión del capilar, se llama hipertensión pulmonar. Y es un paciente que vive así, en un constante riesgo de poder hacer edema de pulmón y fallecer en cualquier momento. Tenemos niños que nacen con hipertensión pulmonar por una malformación congénita y toda su vida tienen que estar postrados casi o limitados físicamente, porque si comienzan a hacer ejercicio, aumentan las presiones, aumenta la presión del capilar, se llenan de agua, hacen un edema de pulmón y se mueren en 10 minutos. ¿Ya? ¿Qué más pasa en el edema de pulmón? Llega el líquido que sale al intersticio, se mete al alveolo. Y entonces, como se mete al alveolo, el paciente no puede respirar y comienza a toser porque tiene líquido en el pulmón. Y cuando lo bote líquido, es un líquido asalmonado, tipo rojizo, tipo anaranjado. ¿Por qué es así? Porque está con sangre, con la sangre del capilar, ¿no es cierto? Entonces no está sangrando, sino está saliendo fluido, la coloración del capilar, ¿no? Y entonces ese líquido así, asalmonado, rojo, es típico de un edema de pulmón, ¿ya? Entonces ya saben también por qué se da. Es una emergencia, el edema de pulmón, una super emergencia, ¿ya? Entonces, bueno, yo no gusto lo de cuánto tiempo pasa. Entonces, esto de los capilares vamos a mirarlo aquí. El capilar pulmonar es como el capilar sistémico, solo que con algunas variantes nada más. Pero igual, hay presiones de salida y presiones de entrada, ¿sí? Y la presión de salida, básicamente, debe ser un poquito mayor que la de entrada, y ese líquido que va quedando en el intersticio es absorbido, ¿no? por los tejidos, por el vaso linfático, ¿no? Entonces, nunca debe haber agua en el intersticio. La presión capilar que hemos dicho es 7, ¿no es cierto?
tenemos una presión de proteínas coloidosmótica en el intersticio entre el alveolo y el vaso de 14. Y el líquido intersticial, es decir, lo que absorbe, lo que chupa el intersticio del capilar, es 8. Entonces la presión de salida, para que salga líquido del capilar pulmonar, es 29. Y la presión de ingreso, la presión coloidosmótica del plasma, es 28. Entonces tenemos un 29 contra un 28. Entonces siempre hay 1 milímetro de mercurio que empuje el líquido hacia afuera. Y ese líquido que sale es absorbido por líquido linfático, por el vaso linfático. Pero ¿qué pasa si mi presión capilar aumenta a 50? ¿No? Entonces, si todo esto va aumentando y tenemos acá un total de 70 contra 28, lógicamente, entonces va a comenzar a salir el líquido, ¿no?, del capilar hacia el intersticio y hacia el alveolo. Eso es un edema de pulmón, cuando aumenta la presión del capilar pulmonar. ¿Está claro la etiología del edema de pulmón? ¿Sí? Si aumento la presión del capilar pulmonar, se aumenta acá, la presión del capilar pulmonar, entonces el líquido va a ser empujado hacia el intersticio, hacia aquí. Y como aumenta también el líquido intersticial, salta hacia el alveolo. ¿Ya? Y ese es un edema agudo del pulmón. Entonces, cualquier cosa en el pulmón es severísimo. ¿En qué otro lado tenemos líquido en el pulmón? A pesar de no tener vasos sanguíneos, las pleuras tienen un líquido, una pequeña cantidad de líquido de 50 centímetros entre pleura y pleura, ¿no? Y esto permite el roce de las pleuras, ¿sí? Y permite un poco el vacío. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede si es que hay una inflamación en la pleura? Una infección, tuberculosis, un tumor de pleura, tenemos. ¿Qué es lo que sucede? Comienza a generarse factores inflamatorios y estos factores inflamatorios producen líquido. Y este líquido se mete a la pleura. Y entonces la pleura comienza a llenarse de líquido, ¿sí? Derrame pleural. Y este derrame pleural hace que cuando tú ventiles, no vas a ventilar bien porque la pleura está deteniendo tu ventilación. ¿Ya? Entonces el derrame pleural. Bien, muchachos, hemos terminado. El grupo del jueves, ya saben, le hice el grupo el jueves, 2:30 de la tarde, porque tengo reunión en el restaurante.